y dice, calcula la velocidad máxima con la que un coche de 1000 kilogramos de masa puede tomar una curva de 200 metros de radio. Entonces acá tenemos el caso de un auto, ¿vieron? Que es el ejemplo. Si el coeficiente de rozamiento entre las ruedas del asfalto es de 0,2, entonces se supone que la fuerza centrípeta acá, la fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento. Dice, toma una curva de 200 metros de radio. El coeficiente de rozamiento entre la rueda y el asfalto es de 0,2. Lo importante acá es saber de qué fuerza estamos hablando y que la fuerza centrípeta puede ser cualquiera de las fuerzas que vimos. Entonces, nosotros lo que aprendimos hoy es que esa fuerza centrípeta tenía que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la pregunta del problema es la velocidad máxima con la que el coche toma la curva. Entonces, si dicen la velocidad máxima, acá en la fórmula no aparece velocidad máxima, ¿está? Pero aparece aceleración centrípeta. Y tampoco lo tenemos como dato aceleración centrípeta. Como dato tenemos la masa únicamente, bueno, el radio y el coeficiente de rozamiento. Con este coeficiente de rozamiento, nosotros lo que podremos hacer es, si interpretamos el problema, decir que esta fuerza centrípeta es el rozamiento. Con los datos que tenemos y con lo que vimos de, ¿cómo se llama?, de movimiento, de dinámica de movimiento circular, nosotros tendremos que estar utilizando en realidad o tratando de sacar esta velocidad máxima, como es movimiento circular uniforme, por lo que parece acá, lo tendremos que estar sacando a través de la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, todas las fórmulas que nosotros tenemos, no las vamos a poder calcular con los datos que tenemos en este problema, porque el dato que me da acá es el coeficiente de rozamiento, y es como que no tiene ninguna vinculación con la aceleración centrípeta. Lo que pasa es que este coeficiente de rozamiento está vinculado con la fuerza que está actuando en este problema, que es la fuerza de rozamiento, que es importante cuando ustedes analicen los problemas, que visualicen cuál es la fuerza que está actuando, porque a veces la clave para la resolución está en el tipo de fuerza que actúa. Entonces, si yo pongo que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta y logro identificar que la fuerza es la fuerza de rozamiento, yo voy a poder calcular esta aceleración centrípeta y con esta aceleración centrípeta poder calcular esta velocidad máxima. Si no, no voy a tener otro modo de hacerlo. Que masa por aceleración centrípeta es igual a fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento era igual al coeficiente de rozamiento por la normal, y a su vez, lo voy a escribir de nuevo, masa por aceleración centrípeta igual a mu, y en vez de normal pongo masa por gravedad, porque está apoyado en el suelo, el auto, voy a poder cancelar las masas del cuerpo, y me da que la aceleración centrípeta es igual al coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y de acá, de aceleración centrípeta, cuando yo haga este cálculo, voy a obtener el valor de la aceleración centrípeta. Y después, con ese valor, yo voy a poder despejar, sabiendo que lo escribo acá, lo tendría que escribir abajo, pero es igual a, por ejemplo, velocidad al cuadrado sobre radio, voy a poder despejar la velocidad máxima. ¿Por qué hay una velocidad máxima que puede tomar la curva? Porque si yo quiero ir más rápido tomando la curva, me voy a desbarrancar. ¿Por qué me voy a desbarrancar? Porque no hay fuerza de rozamiento suficiente que pueda sostener una velocidad superior a esta. La fuerza de rozamiento que yo tengo, que me da el problema, me dice que yo puedo tener esta aceleración centrípeta como máximo. Si yo quiero superar esta aceleración centrípeta teniendo una velocidad más alta, voy a desbarrancar, voy a seguir derecho porque no va a existir fuerza centrípeta que logre acelerarme, ¿está? Me voy, es como si se me cortara la cuerda. El piso está mojado de la ruta o está helado, ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento disminuye, y al disminuir la fuerza de rozamiento, cuando agarro una curva, paso de largo, ¿está? También puede haber un problema que me diga, la tensión de la cuerda es de 34 newton.
¿Qué velocidad máxima puede tomar la boleadora atada a esa cuerda? Y bueno, voy a tener que hacer más o menos este mismo procedimiento. Teniendo la fuerza centrípeta máxima, que me da la tensión de la cuerda, calcular la aceleración que pueda adquirir y por lo tanto la velocidad máxima que pueda tener la piedra. Si yo quiero mover la piedra con mayor velocidad, se me va a cortar la cuerda, por ejemplo. Acá en este caso voy a desbarrancar o voy a salir despedido de la curva porque la fuerza de rozamiento o fuerza centrípeta va a tener un máximo. Entonces acá, en vez de aceleración centrípeta, yo podría poner velocidad al cuadrado sobre radio igual a coeficiente de rozamiento por gravedad y despejar de acá velocidad al cuadrado. Voy a escribir esto, que velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del coeficiente de rozamiento por la gravedad dividido, no, multiplicado por el radio, porque acá el radio pasa multiplicando y la potencia pasa como raíz. Entonces la velocidad máxima que puede adquirir, digamos, el auto, con el que tendría que ir el auto sobre la ruta, tendría que ser de 200 metros por cada segundo, y si voy a una velocidad mayor, el rozamiento no me mantiene sobre la ruta y desbarran. Voy a volver atrás a la filmina de movimiento circular uniformemente variado, y decía yo cuando explicaba esto que vamos a tener dos fuerzas, una centrípeta y una tangencial. La centrípeta se calcula con la misma fórmula de movimiento circular uniforme, pero la tangencial va a tener esta fórmula. ¿Cuál es el problema con fuerza centrípeta? Que acá la aceleración centrípeta no va a ser constante, porque como va variando la velocidad tangencial, va aumentando el módulo, esta fuerza centrípeta va cambiando. Y a medida que aumenta la velocidad tangencial, va a tener que ir aumentando la fuerza centrípeta y por lo tanto la aceleración centrípeta. Entonces no es constante la fuerza centrípeta en el movimiento circular uniformemente variado, y la tangencial sí es constante. Vamos a ver esto. Dice, el primer ejemplo dice, un objeto ejecuta un movimiento circular con una rapidez constante siempre que una fuerza neta de magnitud constante actúe perpendicularmente a la velocidad. Esto es lo que vimos en movimiento circular uniforme. ¿Qué pasa con la rapidez si la fuerza neta no es perpendicular a la velocidad? Bien, y ahí, digamos, esta pregunta es como un nexo entre un tema y el otro. Si nosotros no tenemos una fuerza neta perpendicular a la velocidad, vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener una que es perpendicular y vamos a tener una tangencial. Y al haber una fuerza tangencial, va a haber un cambio en el módulo de la velocidad y por lo tanto ya no vamos a estar en movimiento circular uniforme, sino que vamos a estar en movimiento circular uniformemente variado. Esa sería la respuesta. ¿Qué va a pasar con la rapidez? La rapidez y la fuerza neta, la rapidez va a cambiar, es decir, el módulo de la velocidad va a cambiar porque va a existir una fuerza tangencial. Esa fuerza neta, dice, no perpendicular, me da pie para que yo la descomponga en dos direcciones, en una tangencial y en una centrípeta. Entonces sería como que yo tengo una fuerza acá, ¿está? Es hacia el centro, pero es hacia. Entonces, si yo tengo una fuerza de este tipo, no sé si se ve lo que estoy dibujando acá con el mouse. Sí, sí se ve. Yo la puedo descomponer esta fuerza en dos componentes. Una que es fuerza centrípeta y otra que es fuerza tangencial. Entonces, esta fuerza centrípeta es la que me va a cambiar la dirección de la velocidad, no me afecta en el módulo, pero al existir una fuerza tangencial, el módulo de la velocidad o la rapidez, que le llama el programa rapidez, va a cambiar. En este caso, como yo lo hice acá, va a cambiar aumentando el módulo de la velocidad, porque fíjense que como la dirección de la fuerza tangencial coincide con la dirección de la velocidad, entonces va a producir un aumento en la velocidad. Entonces, ¿qué pasa con la rapidez? Si la fuerza neta no es perpendicular a la velocidad, la rapidez va a aumentar porque existe fuerza tangencial. Ustedes pueden decir que esa fuerza, al no ser perpendicular a la velocidad, yo la puedo descomponer en dos fuerzas, una centrípeta y otra tangencial, y esta fuerza tangencial va a producir como consecuencia un cambio en la rapidez o módulo de la velocidad. Es decir, que la velocidad en este punto, por ejemplo, va a ser más larga.
¿Está? Porque está actuando una fuerza tangencial. Una rueda que inicialmente se encuentra en reposo, ese es un dato, inicia un movimiento de rotación con aceleración constante igual a 1,15 radianes por cada segundo al cuadrado durante 8 segundos. A partir de ese instante mantiene su velocidad angular constante durante 5 segundos más. Bien, a partir de ese instante mantiene su velocidad. Claro, es como que son dos problemas en uno, ¿no? A continuación, desacelera razón, tres problemas en uno, porque desacelera, hasta volver nuevamente al reposo. Calcule el número de revoluciones girados por la rueda durante la totalidad del movimiento. A ver si puedo hacer un dibujo más agradable y más entendible. Supongamos que este es 8, 13, y acá no sabemos, o por lo menos no lo dice. Acá gráfico omega con respecto del tiempo. Arranca del reposo, llega a una velocidad que no sé cuánto es, la mantiene constante y luego decae hasta el reposo. Bien. Voy a sacar los datos, entonces, les decía yo que tenemos 3 tramos. Las vueltas barridas o los ángulos barridos van a ser igual al ángulo barrido en el primer tramo con movimiento variado, el ángulo barrido en el segundo tramo con movimiento circular uniforme, y en el último tramo este es movimiento circular uniformemente variado acelerado, este es movimiento circular uniforme, y este es movimiento circular uniformemente variado pero retardado. Bien, voy a sacar acá los datos. Entonces, en el primer tramo dice que parte del reposo, así que omega va a ser 0, la velocidad inicial, y acelera, la aceleración angular es constante y es de 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado, y lo mantiene durante 8 segundos. Ese es el primer tramo. El segundo tramo dice que mantiene su velocidad angular constante durante 5 segundos más. Así que acá la velocidad final que salga de este tramo va a ser igual a una constante y la va a mantener durante un tiempo de 5 segundos. Y en el tercer tramo dice que, bueno, sigue siendo esta misma velocidad final. Acá en este tramo me va a dar una velocidad final que no la sé, pero que va a ser la misma que va a estar acá y va a ser la misma que va a estar acá, porque en este tramo no cambia. Y acá en este tramo, esta velocidad final va a ser la velocidad inicial del tramo 3 hasta una velocidad final del tramo 3 que va a ser igual a 0, porque dice que se detiene al final. Y eso lo va a hacer en un tiempo de... no lo sé. Capaz que lo tenga que averiguar, pero en realidad me pide cuánto ángulo barrió en total. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo. Entonces, para el primer tramo, delta tita 1 va a ser igual, como es movimiento circular uniformemente variado, tengo que usar la fórmula de 1/2 de alfa por t al cuadrado. Como tengo alfa y tengo t, no voy a tener inconveniente en este tramo, así que pongo 1/2 de 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es 8 segundos al cuadrado, así que son 64 segundos al cuadrado. Eso me da 48, esto se simplifica, me da 48 radianes. El tramo 2 es movimiento circular uniforme, entonces para calcular el ángulo barrido yo tengo que usar otra fórmula en la de movimiento circular uniforme, que es velocidad angular por tiempo. ¿Y qué problema tengo acá? No sé cuánto es la velocidad angular, pero sí sé que va a ser igual a la velocidad angular final que adquirió en el tramo anterior.
Así que lo que voy a tener que hacer primero va a ser calcular esta velocidad angular. Omega, en el tramo anterior, la voy a escribir acá para que no haya, este es el tramo 1. Voy a calcular acá la velocidad final. La velocidad final de este tramo, del tramo 1, es igual a aceleración por delta t. La aceleración dijimos que era 1,5 radianes sobre segundo por delta t, que eran 8 segundos en el primer tramo. Que la velocidad final en el primer tramo es igual a 12 radianes. La voy a reemplazar. Así que el ángulo barrido va a ser igual a 12 radianes por delta t, que dice que el tramo segundo, acá por los datos que saqué, eran 5 segundos. Está 12 radianes por cada segundo. Por cada segundo. Así que me da 60 radianes. Delta tita del tramo 2. Profe, ¿por qué los 12 radianes tienen los segundos? Porque es velocidad. 12 radianes por cada segundo, porque era acá aceleraciones 1,5 radianes por segundo al cuadrado. Era aceleración. Bien. Es aceleración esto, nada más que no le puse acá. Se me simplifica un segundo con un segundo de estos. Y me lo había olvidado, ¿eh? Me lo había olvidado, pero como es velocidad, tiene que ser radianes por cada segundo. Lo multiplico por 5 y entonces ahí da 60 radianes. Eso sí me tiene que dar radianes porque es ángulo, digamos. Esto sería igual al ángulo barrido en el tramo 2. Esto es otra cosa que les voy a aclarar. Yo estoy calculando los ángulos barridos por tramo. No es que estoy llevando lo que ya, ¿cómo se llama? El ángulo que ya barrió, porque no le puse posición inicial acá. Así que estoy haciendo realmente el desplazamiento angular en cada tramo. Después los voy a tener que sumar para saber en total cuántas vueltas dio. Yo lo puedo calcular a esto como velocidad inicial por tiempo, que no lo tengo, cuánto tiempo tarda en detenerse, menos un medio de aceleración por tiempo que tarda en detenerse, pero tampoco lo tengo. Entonces por ahí, en vez de usar esta tiempo al cuadrado acá, ¿no? En vez de usar esta fórmula, lo que me conviene hacer para reemplazar es usar esta velocidad final al cuadrado, que va a ser 0, igual a velocidad inicial en este tramo al cuadrado, menos 2 por alfa por delta tita en el tramo 3. Y despejar delta tita en el tramo 3. Yo sé cuál es la velocidad inicial, porque es la misma, acá siempre la mantuvo constante en el tramo 2, así que acá me queda. Voy a despejar tita en el tramo 3. Tita en el tramo 3 es igual entonces a omega inicial, a velocidad inicial al cuadrado, dividido 2 por alfa. Los signos, me quedaba restando cuando lo paso al segundo miembro, y con este signo menos se me hacen más, así que no los pongo. Y me queda omega inicial, que eran los 12 radianes. ¿Sí? Esa velocidad final al cuadrado es del 3, ¿no? El tramo 3. Es del tramo 3. La velocidad final se me hace 0, porque dice acá que en el tramo 3 ¿cómo se llama? Se detiene al final, nuevamente llega al reposo, dice. Bueno, entonces me queda 12 radianes al cuadrado dividido 2 dividido la aceleración del tramo 3. La aceleración del tramo 3 dice que es de 0,9 radianes por cada segundo al cuadrado. Bueno, eso me da que delta tita en el tramo 3 es 80.
80 radianes. Así que me dio 48, 60 y 80. Lo sumo a todos, a los tres, y eso da un total de 188 radianes. Que lo tengo que pasar a vueltas y digo, una vuelta son 2 pi radianes. Así que lo divido por 2, lo divido por pi, y me da 29,92 vueltas. Así que bueno, les da 29,92. Sí, ahí la clave es poder determinar en primera instancia que el problema lo resolves en 3 instancias. Este problema en particular, yo no lo veo muy relacionado con dinámica, sino que lo veo más relacionado con cinemática, que es lo que ustedes ya cursaron en Física 1. Esto lo veo más de Física 1 que ahora Física 2, porque en ningún momento les pregunta la fuerza. Lo que tendría que tener este problema es algo que les diga qué fuerza usaron, digamos, qué fuerza fue la que causó. O la pregunta tendría que ser, ¿existe fuerza tangencial o solamente existe fuerza centrípeta? Entonces ahí ustedes tendrían que decir, en el primer tramo hay fuerza tangencial, en el segundo solo hay fuerza centrípeta y en el tercero hay fuerza tangencial. Fuerza tangencial que frena, en el primer tramo fuerza tangencial que acelera y en el segundo tramo solamente fuerza centrípeta, no hay fuerza tangencial. En los 3 tramos hay fuerza centrípeta, pero tangencial solamente hay en el tramo 1 y en el tramo 3. Dice, fíjense, en la figura unas partículas se están moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj en una circunferencia de 5 metros con velocidades cuyos módulos pueden ser variables. Acá dice que los módulos de las velocidades pueden ser variables. Los vectores aceleración se indican en ciertos instantes. Dice, haya las componentes radiales y tangenciales de la aceleración en cada uno de estos instantes. Y dice, el módulo de la velocidad en cada uno de estos instantes. Entonces, en este caso, dice que la aceleración es de 20 metros por cada segundo y hay una aceleración totalmente radial. Así que acá, al haber una aceleración radial, el movimiento tendría que ser, solamente radial, tendría que ser movimiento circular. Movimiento circular uniforme. ¿Por qué movimiento circular uniforme? Porque solamente hay una aceleración centrípeta, que tenemos el valor, que es 20 metros por cada segundo al cuadrado. Entonces, la pregunta es hallar las componentes radiales y tangenciales de la aceleración en cada uno de los casos. Entonces, acá hay una aceleración centrípeta que vale 20 metros por cada segundo al cuadrado, y la aceleración tangencial es igual a 0. Y el módulo de la velocidad, la velocidad tangencial, nosotros la podemos hallar. Hay una fórmula que dice que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, aceleración centrípeta por radio, raíz cuadrada, me tiene que dar el valor de la velocidad, que sería 20 por el radio que era de 5 metros, raíz cuadrada. Así que la velocidad acá tiene que valer 10 metros por cada segundo. Para este caso. Acá no puse ninguna unidad, pero tendría que metro por cada segundo al cuadrado. Así que me da metro al cuadrado, segundo al cuadrado, le saco raíz y me queda metro sobre segundo. Entonces queda claro que acá, como hay aceleración centrípeta, tiene que haber una fuerza centrípeta únicamente. Y tendría que ser movimiento circular uniforme. En el caso B, fíjense que la aceleración no es perpendicular al vector velocidad, sino que es hacia adentro, pero tiene un ángulo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a esta aceleración la voy a poder descomponer en 2
en dos componentes, una que es tangencial y una que es radial. Acuérdense que la fuerza y la aceleración siempre tienen la misma dirección y sentido. Eso lo tienen que recordar, que fuerza y aceleración tienen la misma dirección y sentido. Entonces, por ejemplo, la pregunta, si yo le dijera ¿cuánto vale la fuerza tangencial o qué dirección y sentido tiene la fuerza tangencial y centrípeta? Ustedes le van a hacer la misma dirección y sentido que a la aceleración. ¿Cómo hago para obtener el valor? Acá me da de dato el ángulo que forma A con, digamos, con el radio. Forma un ángulo de 30. Entonces, si yo hago el valor de la aceleración por el coseno de 30, es decir, acá pongo 30 metros por cada segundo al cuadrado, por el coseno de 30, yo voy a estar obteniendo cuánto vale. Fíjense, el coseno de 30 sería el cateto adyacente, me va a estar dando la aceleración centrípeta. Y si yo acá pongo 30 metros por cada segundo al cuadrado por seno de 30, que sería el cateto opuesto, en realidad al ángulo, voy a estar obteniendo la aceleración tangencial, 26 metros por cada segundo al cuadrado. Y si yo pongo 30 por seno de 30, me da 15. 15 metros por cada segundo al cuadrado.